Que Dios te bendiga ricamente. Desde hoy temprano anhelo hacer este video. Mientras estaba haciendo mi devocional, sentí que debía compartir contigo la historia de Yesté. Esta historia es para aquellos que sienten que son poca cosa. Para aquellos que dicen, yo no tengo un posgrado, ni siquiera terminé el liceo. Es para aquellos que dicen, en mi familia no me tienen en cuenta. Para aquellos que dicen, soy el último orejón del tarro. O los que sienten que no tienen un valor muy especial, que son excluidos por el sistema, que son excluidos inclusive en su familia o en la iglesia. Esta es la historia para aquellos que han sufrido una exclusión, para aquellos que han vivido la sensación y han sentido el dolor de sentir que no encajan en el sistema familiar, en la iglesia, en el barrio, en el vecindario, o que no encajan simplemente porque sienten que son diferentes a los demás. Esta historia es precisamente la historia de Yesté. Pero antes déjame que te comparta lo que dice la escritora Elsa Punset. Casi todos los niños que sobreviven al dolor y al trauma son aquellos que logran elaborar teorías acerca de la vida, donde combinan sus sueños para el futuro con una cierta intelectualización de lo que les ha ocurrido. Es interesante lo que plantea Elsa Punset. Yo lo veo mucho en la clínica. Aquellos niños que han sufrido, han sido víctimas de muchísimo sufrimiento, tienen una propia teoría de por qué el dolor les ha llegado a su vida. Rara vez son niños que preguntan por qué me tuvo que pasar a mí. Ellos, algunos se refugian en la fantasía y bueno, elaboran una teoría acerca de por qué les pasa lo que les pasa. Hay otros que lo intelectualizan porque tienen un nivel emocional y también de desarrollo psicosocial diferente y pueden elaborar una teoría o pueden llegar a comprender. Y ellos son los que realmente se dan cuenta. Esta es la vida que me tocó, pero esta vida que me tocó no me va a privar de que yo sueñe. Esta vida que me tocó, este sufrimiento, este dolor, no me va a sepultar. Al contrario, con este dolor tengo que hacer algo. Una niña me decía, ahora sé que con este dolor puedo ser como tú. Porque yo le estaba diciendo que precisamente la función del psicólogo es escuchar el dolor del otro. Y que nadie que desea ser psicólogo lo puede hacer si no comprende el dolor. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Lo estuve pensando. Este dolor me va a ayudar a ser como tú. A mí me emocionó, porque de alguna manera no solamente fui alguien que la ayudé a que superara el dolor, sino que también me convertí en un modelo de identificación con el cual ella pudiera decir, bueno, yo puedo hacer esto, yo estoy preparada porque sé lo que es sufrir, estoy preparada para escuchar el dolor del otro. Boris Cyrulnik es el creador del concepto de resiliencia. Pero dijimos que íbamos a hablar de Yesté. Así que antes de hablar del concepto de resiliencia, vamos a hablar de este juez que en Hebreos 11 está allí presente, dentro de esa línea o ranking de personas que son ejemplos de fe. Jueces capítulo 11 dice, Yefté era un guerrero de la región de Galat. Era hijo de Galat, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galat tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Yesté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Yesté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron a los ancianos de Galat, mandaron a buscar a Yesté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Yesté les respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros?
Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Yefté le dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Yefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Yefté repitió lo que les había dicho los ancianos. Luego Yefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? Y luego el capítulo sigue, y te recomiendo que tú lo leas. Ya te voy a contar un poquito más de cómo sigue la historia. Pero quédate aquí, con esa carta que Yefté envió al rey de Amón, para preguntarle por qué realmente se levantó a pelear contra Israel. ¿Te has dado cuenta de la historia de Yefté? Yefté era hijo de una prostituta. Aquí dice que él era hijo de Galaad y que la esposa de Galaad había tenido varios hijos y que cuando, aparentemente Galaad fallece, estos medios hermanos lo echaron del territorio. Y no solamente lo echan, sino que no le dan ninguna parte de la herencia. Ellos se basaron en un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento, en el cual se habla de que los medios hermanos o hijos que no son concebidos dentro del matrimonio no tienen derecho a la herencia. Pero podríamos decir que desde el punto de vista moral lo tenía. Era hijo del mismo padre. Le podían haber dado un poquito de territorio, pero no, lo echaron. Así que Yefté entonces huyó, dice el versículo, de sus hermanos y se fue a la tierra de Tob. Pero ahí no termina la cosa. En Tob, él forma una banda de rebeldes despreciables, dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta, rebeldes despreciables, otros excluidos del sistema, otros que nadie quería. Y parece ser que tenía una condición de líder, porque dice que lo seguía. Entonces, tú puedes decir, pero ¿cómo esta historia es la mía? Si hasta forma una banda de sinvergüenzas, y quién sabe qué fechorías andan haciendo por aquí. Porque es la historia de la exclusión. Vamos a comenzar de nuevo con nuevos ojos a mirar este capítulo y estos versículos. Cuando los hermanos de Yefté llegaban a su casa, encontraban seguramente un trozo de pan caliente y un plato de guisado, que es lo que habitualmente se comía. Pero cuando Yefté llegaba a su casa, lo que encontraba era a su madre, agotada y cansada por haber estado con unos cuantos clientes. Y quizás más de una vez llegó y su mamá estaba en pleno trabajo. Y lo único que tenía no era un trozo de pan caliente, ni un guisado en el plato. Quizás lo único que tenía era los ruidos del chirriar de una cama y los sonidos eróticos de un hombre y una mujer. Ponte a pensar, un niño que sabe que su mamá es prostituta, ¿cuál es el panorama que tiene cuando llega a su casa? Para identificarse como prostituta tenía que maquillarse de alguna manera, tenía que vestirse de una manera. Él no tenía una mamá como las demás. Él tenía una mamá que todos la marcaban y todos decían que ella es la prostituta del barrio. Este es el hijo de la prostituta. Este es el que no vale nada. Mira la madre que tiene. La historia no nos dice por qué la mamá de Yefté ejercía la prostitución. Seguramente, no quiero ser irreverente, pero seguramente Galaad falló en su matrimonio y le fue infiel a su mujer y tuvo un vínculo con la mamá de Yefté. Y Yefté es hijo del fruto de ese encuentro, quizás adúltero por parte de su padre.
Tenemos que aprender a ver la Biblia con otros ojos, porque generalmente enjuiciamos, pero no nos ponemos a mirar las circunstancias de la persona. Cheste tenía todas las de perder. Desde pequeño era el despreciado en el pueblo. ¿Quién permite que al cumpleaños de su hijo llegue el hijo de la prostituta? ¿Quién invita a almorzar o a cenar al hijo de la prostituta? ¿Quién se siente feliz si el que saca a bailar a su hija es el hijo de la prostituta? Seamos honestos y miremos esta historia realmente como es. Chesté desde el arranque es el niño excluido. Por eso sentí que esta historia debía compartirla. Porque quizás tú te estés sintiendo que no encajas en el sistema familiar, o que no encajas en el trabajo en que estás, o que no encajas en el barrio, en la iglesia, en algún lugar, te sientes excluido. Chesté tenía esa capacidad de luchar contra el dolor, sino de dónde saca esa condición de líder que luego demuestra. Y es porque solamente aquellos que han tenido un corazón herido y que han podido resolver el dolor, como decía Elsa Punset, son los que salen adelante y son los que tejen sus sueños con el dolor. No dejan que el dolor les sepulte. Antes de que sigamos adelante, me gustaría contarte la historia de una niña que llegó a consulta. Con los niños trabajamos con muñecos, con objetos, con maderitas, con cosas, cuando son muy pequeñitos, porque muchas veces no saben poner en palabra lo que les pasa. Entonces tenemos lo que se llama una caja de juego, les mostramos objetos con los cuales ellos pueden jugar, pueden pintar, pueden expresar lo que les sucede. Con crayolas, con lápices, con los mismos muñequitos, pueden hacer una representación de lo que les sucede. Me gustaría contarte la historia de una niña que la vamos a llamar Juana. No es un nombre real, es un nombre ficticio. Entonces Juana, los abuelos la traen a consulta porque Juana no juega en el recreo. Se sienta en un rinconcito a comer su merienda y no habla con nadie y no participa en clase. Y la maestra piensa que la niña tiene una dificultad en el aprendizaje que quizás necesita ir a una escuela especial. Así que empiezo a trabajar con esta niña. Y veo que tiene una dificultad enorme para expresarse con palabras, apenas puede decir su nombre, porque no se anima, no es porque no sepa pronunciarlo. Habla muy bajo, con la cabeza siempre para adentro. Y entonces lo que hago es sacar mi caja de juego y mostrársela. Entonces tomo mi tabla giratoria y le digo que tome muñecos y que represente cómo ella siente su situación en su familia. Entonces ella elige los siguientes muñecos. Coloca aquí y me dice que ese es su hermano. Luego coloca esta niña rubia y me dice que es su hermana. Luego coloca esta otra niña y me dice que es otra hermana. Y luego coloca a este niño rubio y me dice que es su hermana. Casi todos tienen edades similares, 6, 8, 9, 10. Y ella tiene 9 años. Y cuando le digo, ¿y dónde estás tú? No elige un muñeco así, similar en altura a los otros. Elige este muñeco para representarse. Entonces Juana se coloca aquí. Voy a girar la mesa para que tú lo puedas ver. Juana se coloca ahí. ¿Tú puedes ver lo que yo estoy viendo? Juana podía haber elegido esta muñeca para representarse, pero elige esta. Debo aclarar
que sus hermanos, dos de sus hermanos, eran bien rubios, una niña y un niño eran bien rubios, y los otros dos eran de pelo castaño claro, pero todos eran de tez blanca. Sin embargo, Juana es una niña afrodescendiente, porque su papá, que ella lo pone aquí, y su mamá, en un momento que era afrodescendiente, formaron una familia y ella la ubica aquí. Y mira qué interesante. El papá está mirando a estos hijos rubios y a estos hijos de pelo castaño. ¿Lo puedes ver? El papá los mira a ellos. No la está mirando a Juana, no la puso así. El papá, que es pelirrojo, está mirando a sus hijos que son idénticos a él. Y Juana coloca a la mamá mirando para allá. Cuando le pregunto acerca de su mamá, me dice que su mamá falleció. Entonces Juana es criada por sus abuelos, que son afrodescendientes. Y qué interesante, saquemos a la mamá que no está. La segunda pareja del papá es una mujer rubia, bellísima, con la cual tiene estos hijos y ella la coloca aquí, mirando siempre a sus hijos. Ella está aquí, nadie la mira, y mira del tamaño que se puso. Recordemos que ella tiene casi que la misma edad que sus hermanos y podría haber elegido este tamaño, pero no, ella es así como se siente. Ella intenta mirar y parecerse a sus hermanos. Ella quiere encajar en ese sistema. ¿Ves que está mirando? ¿Ves que ella mira, se hace ese sistema familiar? Pero todos ellos miran. Fíjate la mirada de los padres. La mirada de los padres está hacia esos hijos. Y mira la sensación de agobio que tiene la niña, porque los padres miran a esos hijos hermosos, rubios, de pelo castaño, pero nadie la mira a ella. ¿Tú ves que ella no está? Ella está excluida. ¿Lo puedes ver? Y ahora mira qué interesante. Mira esta imagen. Voy a colocarla así. Estos 4 hermanos la están mirando a ella, pero no la miran para valorarla. La mirada que ella siente es una mirada acusatoria. Entonces le digo, ¿qué te parece si eliges de la caja de juego algún objeto que represente la forma en que te sientes mirada por esos hermanos? Y ella elige estas 2 maderitas y las coloca exactamente así. No sé si lo puedes ver. Esa maderita representa la mirada de los hermanos y mira a ella qué pequeña que es. La mirada de esos hermanos es tan fuerte y tan grande frente a ella que inclusive desborda la altura de los hermanos. Es así como ella se siente mirada. Ella se siente no mirada por los hermanos con una mirada de amor. Ella se siente mirada de una manera de la exclusión. Nosotros queremos que es una mirada que le está diciendo, no te queremos ver, tú eres diferente. Es más, la negrita le dicen. Ah, vino la negrita. Jamás le dicen vino mi hermana, vino Juana. Hola Juana, ¿cómo estás? Tampoco es un negrita cariñoso, porque es la afro. Seamos sinceros, en los países latinoamericanos sigue existiendo el racismo. Pero fíjate qué imponente cómo siente Juana la mirada de esos hermanos. ¿Puedes verlo allí? Mira de qué tamaño es la mirada de esos hermanos. Es algo que la agobia, algo que le impide a ella poder visualizarse siendo parte de ese sistema familiar. Y qué interesante, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo. Ella lo que tiene frente a sí no es alguien que le dé un valor personal. Ella lo que tiene enfrente es una mirada de exclusión, una mirada de dolor, una mirada de alguien que le dice tú no encajas acá. Por más que lo intentes,
por más que sea buena alumna, por más que quieras progresar, por más que tengas sueños, tú no encajas ahí. Porque estos papás tampoco la miran a ella. Estos papás están mirando a esos hijos que son hermosos, rubios, bonitos. Porque de hecho el vínculo con la mamá de Juana duró muy poco. El padre, cuando lo entrevisto y le pregunto, me dice que fue una pasión de pocos días y que tuvieron la mala suerte de que quedara embarazada y que no quiso abortar. Otra vez más la exclusión. El papá ya no la quería. Estaba todo bien tener un vínculo con la señora, con la mamá de Juana. Para una noche de pasión, tener una pareja afro, bueno, podía ser, pero no para formar una familia. Entonces, Juana es doblemente excluida. Es excluida desde el arranque, desde el inicio. El padre, este muchacho, pelirrojo, muy bonito, muy galán, que mira a sus hijos, que no la mira a Juana, le dice claramente que él hubiera preferido que la mamá abortara. Entonces Juana no solamente es excluida por sus hermanos que le dicen la negrita, por la mirada de sus hermanos que le duele y que la enmudece y que hace que siempre esté hacia abajo y que por otro lado es una mirada que la lleva a sentirse doblemente excluida por ser la negrita, por ser la hija de una pasión alocada, pero también por haber sido resistente, porque ella insiste en querer pertenecer a esa familia. Ella le dice siempre a sus abuelos, llévame a ver a mis hermanos. Ella sí los llama hermanos, pero los hermanos le dicen la negrita. No solamente es excluida por esos hermanos, es excluida también por ese papá que hubiera preferido, y se lo cuenta, que la mamá hubiera abortado. Estas historias pasan en la vida real. Esta es una historia real de una niña que se siente pequeñita frente a sus hermanos, que siente el peso de la exclusión, que siente que no encaja en ese sistema familiar, que no hay una mirada de ternura, una mirada de amor, que nunca lo que hace es importante y que si tiene algún logro, bueno, quién sabe, capaz que fue producto de la buena suerte o porque alguien la ayudó. Cuando ella logra traer una tarea con buenas notas, bueno, mira qué bien. Cuando los hermanos traen una tarea con buenas notas, se hace una fiesta, se celebra, se le lleva a comer algo rico o se sale a pasear. Ella es excluida en todo momento. Pero continuemos con la historia de Yesté. Vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir con la historia de Yesté. Entonces, ¿qué sabemos de este Yesté? Lo que nos dice las escrituras que es que Yesté entonces se fue a vivir a un lugar donde se empezó a reunir con otros jóvenes que seguramente también eran los excluidos del pueblo y formaron una banda de rebeldes despreciables, es decir, los que nadie quería cerca. Pero llegado el momento, cuando las papas queman, como decimos aquí en Uruguay, los ancianos de Galaad lo mandan a buscar y le hacen un voto y una promesa. Si vos nos ayudás a acabar con el problema de los amonitas que siempre están dándonos guerra y robándonos territorio, nosotros te vamos a nombrar comandante en jefe, gobernante de todo el pueblo de Galaad. Entonces él dice, a ver si entiendo bien cómo es esto. Ustedes me echaron, me dijeron que no tenía derecho a nada, fui excluido y ahora me están llamando para decirme que me van a proclamar gobernante y comandante del ejército. Le dicen que sí, que se lo prometen. Entonces Yefté es cuando envía mensajeros al rey de Amón para preguntarle, ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? Ahí Yefté toma una postura que es, voy a dejar el dolor atrás,
No voy a dejar que el dolor me catapulte. Voy a superar esto y voy a demostrar realmente quién soy. Él había formado una banda de sinvergüenzas despreciables. Sabía lo que era liderar. Ahí no nos dice qué es lo que hacía esa banda, si salían a robar, si salían a molestar a los vecinos. No dice realmente. Lo que sí está mostrando es la condición de liderazgo de Yesté. Yesté se puso por encima del dolor. Yesté hizo esto por encima del dolor. Él se puso por encima, saltó ese dolor de exclusión, mostró que era alguien resiliente y dijo, bueno, yo les voy a ir a dar una mano. No fue rencoroso. Entonces, la historia nos dice que Yesté tenía una condición, que era la condición de negociador. Él no va a la batalla de primera mano. Yesté era la clase de persona que sabe resolver los problemas diplomáticamente y que no usan la violencia sin antes usar el diálogo. Mejor dicho, no van a recurrir a la violencia como medio para resolver los conflictos. Van a recurrir al diálogo. Y si alguna vez recurren a la violencia, que puede ser poniendo un límite, como un papá que puede recurrir a algo que el hijo siente que es una violencia, que puede ser una palmadita en la cola, que puede ser te quedas sin esa salida, eso es un límite, pero los niños lo viven como violencia. Un bebé que tiene pañales y que se hizo algo negativo, una palmadita sobre el pañal y no sobre la piel del niño, puede marcar un límite. Estamos hablando de algo que es simbólico. Ningún papá le va a dar una paliza a un niño de pañales, pero a veces puede pasar que una palmadita en el pañal pueda marcar un límite y decir, bueno, estoy aprendiendo que esto no lo debo hacer. O decirle a un niño que hizo algo malo, te quedas sin esa actividad, es un límite. O te quito el celular. Bueno, ese es un acto muy violento para los niños, pero no lo es en realidad. Lo que hace Yesté es resolver el problema a través del diálogo. Él aprendió a resolver los conflictos y el primer paso que dio fue dialogar. En la guerra contra los amonitas, su estrategia inicial fue la negociación. Él aclaró los puntos en cuestión para que todos supieran la causa del conflicto. Él le escribe al comandante de los amonitas y le explica cuál fue la situación por la cual Israel tiene esos territorios. Y cuando él recibe la respuesta del jefe de los amonitas, ahí él determina el siguiente paso. Él no es, bueno, me nombraron comandante, les voy a demostrar el poder que tengo y ahora voy, hago la guerra, los destrozo a estos, me quito todo ese dolor a través de la violencia y les demuestro quién soy. No, él está mostrando una capacidad de negociación extraordinaria. Entonces, vamos ahí a ver realmente cómo es esta situación. Vamos a ir a estos versículos donde Yesté negocia. Entonces, lo que nos dice la escritura, que el rey de Amón le contestó el mensaje a Yesté y le dice, ustedes cuando salieron de Egipto nos robaron la tierra y son unos sinvergüenzas, patatín que patatán. Entonces Yesté le envía al rey de los amonitas una carta que tú la puedes leer en el capítulo 11 de Jueces, a partir del versículo 15, en el que la carta que manda el rey de los amonitas le dice que bueno, que ellos quieren que les devuelvan la tierra. Primero le dice que se la devuelva pacíficamente, ¿no? Entonces, porque si no van a ir a la guerra. Entonces Amón le escribe una carta
contándole cómo fue que ellos obtuvieron esa tierra y que no fue porque la robaron, sino porque fue que Dios se las entregó. Y le explica en qué circunstancias la tierra fue entregada por manos de Dios. Entonces le está contando que hubo una guerra con el rey de Sehón y le dice, entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jacob y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Esbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Amón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Así que el rey de Amón recibe la carta, pero no le hace caso al mensaje de Yefté, no razona todo lo que Yefté le explica, no le importa que Yefté quiera negociar, y lo que sucede es que van a la batalla. Entonces Yefté recorre toda la tierra de Galab, la tierra de Manasés y todos los territorios por allí, y él hace un voto a Dios y le dice, en el versículo 30, y Yefté hizo un voto al Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Y esa es otra historia que vamos a trabajar en otro roto y descosido. Así que entonces él le dice al Señor, él hace un voto, una promesa, un poco precipitada, pero él le dice al Señor, si tú me entregas la tierra, si me das la victoria sobre los amonitas, yo voy a sacrificar al primero que salga de mi casa. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo de Rotos y Descosidos. Aquí lo que importa es que Yefté le dice, busca al Señor, busca del Señor. Y le dice, Señor, yo quiero que la tierra tú me la entregues. Yefté sabe ubicarse en el lugar donde está. Él siempre fue el excluido y él no excluye a Dios. Él lo incluye porque seguramente Dios fue su único compañero en el momento de su soledad, en el momento de la exclusión, en el momento en que le decías, vos no encajás en esta familia, vos no servís para nada, todo lo que haces vos está equivocado, todo lo que haces vos no sirve para nada, siempre que haces algo lo haces mal y te equivocás. Yefté, ¿quién tenía como compañero? ¿Quién era su confidente, su terapeuta? ¿A quién iba con su dolor? ¿A los otros rebeldes que estaban con él? Quizás, pero lo más probable es que también fuera a Dios. Así que Yefté tenía a Dios como compañero, como confidente, como sanador. Entonces, lo que nos dice la Escritura es que Yefté conquista la tierra. Y mira lo que dice aquí. Así que Yefté, versículo 32, dirigió el ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, dice la Nueva Traducción Viviente, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel-Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Luego Yefté regresa a su casa y cumple con el voto que le hizo el Señor. Pero qué interesante, Yefté logra conquistar la tierra de Amón y reconoce que la victoria fue dada por el Señor, porque él le hizo un voto y lo va a cumplir. Un voto que le trajo mucho dolor a su vida y que ese es otro tema que tenemos que hablar. Pero lo que yo quería decirte hoy, que sentí que debía decirte, es que muchas veces tú te puedes sentir
como Juana, excluida por el sistema. Quizás desde el arranque a ti te dijeron no fuiste deseado. Hubiera sido mejor que tu mamá tomara la píldora del día después o que abortara. O, mira, tú viniste en un momento en que no estábamos esperándote. O quizás no te dicen eso. Quizás la forma que tienen de excluirte es decirte, ah, otra vez trajiste pascualina en el cumpleaños. Supongamos que tu familia hace un cumpleaños lluvia, como decimos acá en Uruguay, donde todos llevan algo, y a ti te encanta llevar pascualina porque es lo que te sale bien, y de pronto los comentarios siempre, ah, otra vez pascualina, como diciendo de vos no se puede esperar otra cosa. O quizás en una conversación piden las opiniones de todos los demás, pero la tuya no la tienen en cuenta. O están con los ojos, como estos hermanos, o están con los ojos inquisidores, mirándote a ver en qué te equivocas, porque saben que siempre te vas a equivocar en algo. No te dan la posibilidad de que hagas las cosas bien. Ellos no creen que tú puedas hacer las cosas bien. La exclusión puede ser simbólica. No necesitan echarte como echaron a Yesté. Hay muchos hijos que son excluidos del sistema familiar. El caso de Juana lo vemos. Para el papá, Juana fue una noche de aventura, una semana loca, me dijo. Y en esa semana loca, la mamá de Juana quedó embarazada, no quiso abortar y Juana nació, contra viento y marea. Ahora, qué interesante. Yo le pregunto a Juana, Juana, ¿tienes metas, tienes sueños? Me dice, sí, yo quiero ser maestra. Entonces le digo, ¿y qué piensas que necesitas hacer para ser maestra? Entonces Juana me dice, bueno, preciso estudiar, preciso terminar la escuela, ir al liceo y luego ir a formarme como maestra. Le digo, pero para eso tienes que tener buenas notas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace de niño para tener buenas notas? Además de estudiar. ¿Qué otras cosas podemos hacer en clase, por ejemplo? Entonces ella dice, sí, yo ya sé, tengo que levantar la mano, tengo que participar, pero no lo puedo hacer. Entonces hablamos con Juana de buscar la forma de que ella pueda expresarse y pueda participar en clase y pueda fortalecer su sueño. Y así empezamos una serie de sesiones en la que la fui entrenando. Un día vino contenta y me contó que había levantado la mano y que le había ido bien. Otro día vino contenta y me contó de que había podido participar dando un oral. Y así Juana se fue fortaleciendo. Pero en esa primera sesión, donde Juana casi que prácticamente no dialogaba, yo le dije, ¿tú puedes ver lo que yo veo acá? Le digo, ¿hacia dónde estás mirando tú? Y me dijo, hacia la mirada y hacia el dolor que mis hermanos me generan. Le digo, y si quieres ser maestra, supongamos que el futuro es para allá, ¿hacia dónde tienes que mirar? Haz solo un movimiento. Juana hizo así. ¿Puedes ver? Juana está mirando hacia su futuro. Y qué interesante, porque yo le dije, y cuando mires hacia su futuro, ¿qué cosas puedes ver? Y me empezó a contar de sus sueños. Pasaron unas cuantas sesiones y le dije a Juana, ¿recuerdas qué fue lo que representaste el primer día? Me dijo, sí, y lo volvió a hacer. Y le digo, y ahora que ya has dado un oral, que participas en clase, que yo recibí una nota de la maestra en la que me cuentas que estás trabajando, que inclusive te sabes defender frente a las heridas que te producen tus hermanos, sin agresión, porque ella no era una niña agresiva, pero se quedaba en silencio. Y estuvimos trabajando que a veces es bueno verbalizar y decir, esas palabras que tú dices, no, no las quiero, no son para mí, te las dejo. Porque yo le enseñé que algo que ella tiene que decir es que cuando el otro le hiere y le dice no servís para nada, tenías que haber nacido, tú le tienes que decir, esas palabras no son para mí.
te las dejo. Yo elijo otras palabras para escuchar. Y una de ellas es la que me dijo mi psicóloga, que yo tengo un futuro y tengo un valor. Así que yo quiero escuchar esas palabras. Esas palabras te las dejo a ti. De esa manera Juana empezó a fortalecerse. Y yo le dije, bueno, y ahora Juana, que ya estás un poco más fuerte, ¿qué eliges para representarte? Y mira lo que Juana eligió. ¿Lo puedes ver? Juana está mucho más fuerte. Y si Juana tuviera que mirar ese dolor, ya casi que lo mira de igual a igual. Juana se posicionó desde otro lugar. Y luego hizo esto. Y siguió mirando hacia su futuro. Le dio la espalda a todos los que la excluyen. Pero ella siguió adelante mirando hacia su futuro. Tú podrías decir, pero eso no está bueno porque le está dando la espalda a sus hermanos. No le está dando la espalda a los hermanos. Le está dando la espalda a la mirada de exclusión de sus hermanos y a la mirada de exclusión del padre y la segunda compañera. Le está dando la espalda al dolor y está mirando hacia su futuro y diciendo, elijo ser resiliente, elijo decirme a mí misma, este dolor no me va a sepultar, esta exclusión no va a determinar mi vida, no me va a seguir empequeñeciendo. Yo ahora puedo mirar hacia el futuro y darme cuenta que tengo un valor personal. Eso fue lo que hizo Yesté. Yesté sabía que su valor personal, que su identidad estaba arraigada en Dios, que había sido su único compañero, su compañero fiel y constante. Entonces Yesté lo que hizo fue aferrarse a esa fe, basar su identidad en lo que Dios decía de él. Porque cuando él formó esa banda de rebeldes, que todo el mundo parece ser, como dice la versión que me encanta, la voy a buscar nuevamente, que es muy linda la versión que dice la Reina Valera, decía que era una banda espera que ya la estoy encontrando. Me pareció sumamente interesante la forma en la que dice una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. No sabemos muy bien qué hacían estos despreciables que lo seguían, estos rebeldes despreciables. Lo que sí sabemos es que ahí, con esos otros despreciables, él aprendió la condición de liderazgo. Quizás esos rebeldes despreciables, aquí no dice si salían a robar, salían a matar o a delinquir. Quizás simplemente se juntaban en la esquina. Quizás son los muchachotes de tu cuadra que se juntan en la esquina y que en la casa son excluidos por sus costumbres, por su ropa, por su forma de hablar o de vestir. Vivimos excluyendo a los otros y no nos damos cuenta que el corazón cristiano tiene que ser un corazón de acogida. Tiene que ser un corazón que reciba al otro en su dolor y le acompaña. Quédate con la historia de Juana y quédate con la historia de Yesté. Y cuando alguien te diga que tu opinión no vale, o que hiciste algo porque tuviste buena suerte, que lograste una meta porque tuviste buena suerte, o que simplemente tu vida no tiene sentido o nunca vas a llegar a nada, que eres el bueno para nada, tú no escuches esas palabras. Tú con elegancia dile, quédate tú con esas palabras. Yo elijo qué palabras Dios tiene para mí. En la Biblia dice que yo soy la niña de los ojos de Dios. Le puedes decir Filipenses 4:13. Yo sé que para ti quizás no pueda lograr muchas cosas, pero en Cristo yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Apréndete promesas de la Biblia y cuando te digan que eres una persona, que perteneces a una banda de rebeldes despreciables, que no hay terreno para ti, que no hay un lugar para ti,
que estás en el lugar de la exclusión, recuerda la historia de Galat y recuerda la historia de Juana. Hay un futuro que te está esperando. Y hoy sentí que debía hacer este video porque sé que va a ser de bendición para tu vida. Dios le dio la victoria a Galat. Le dio la victoria a Yesté, conquistando una vez más los terrenos de Galat y conquistando los terrenos de Israel. Esta historia es una historia que nos muestra cómo la capacidad de resiliencia puede hacer que las personas salgan adelante. ¿Has escuchado de lo que es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es un concepto que Boris Cyrulnik selló, donde él dice lo siguiente: insertar la tristeza en una historia. Lograr dar un sentido a esta tristeza significa también a la larga que brote de esta tristeza una vida deliberada y sólida. Los más afortunados encontrarán además una persona que les eche una mano para salir al mundo exterior. Juana me encontró a mí. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. Galat, cuando tuvo problemas, recurrió a Yesté, y Yesté recurrió siempre a Dios. Son elementos básicos, dice Cyrulnik, que distinguen a los supervivientes del dolor y del trauma. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Lo que dice Cyrulnik. A mí esto me apasiona, realmente me encanta lo que él plantea, ¿no? Entonces, Cyrulnik nos dice esto: antes de un desastre pensamos que la felicidad es algo que nos es debido, pero los desastres llevan hacia la metamorfosis, porque las personas se ven obligadas a preguntarse por qué, y así aprenden. Y cuando se preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer con este dolor?, pueden descubrir la parte sana de sí mismas. Así se teje la resiliencia. ¿Escuchaste las palabras de Cyrulnik, lo que está diciendo, el creador del concepto de resiliencia? Los desastres llevan hacia la metamorfosis, la exclusión, el dolor, la tristeza, lo que te esté pasando, porque las personas se ven obligadas a preguntarse por qué, y así aprenden, y cuando se preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer con este dolor?, pueden descubrir la parte sana de sí mismos. Así se teje la resiliencia. Yesté fue un tejedor de resiliencia. Juana fue una tejedora de resiliencia. Para tener resiliencia hay que tener ciertas condiciones naturales que el ser humano las desarrolla. No todos llegan a desarrollarlas. Esto lo hemos visto en los campos de concentración. Algunas personas resistieron hasta lo último frente al dolor, frente al miedo, frente a la opresión, frente a la tortura, frente a la violencia que ejercieron los nazis sobre ellos. Y otras personas se entregaron rápidamente. La capacidad de resiliencia se cultiva. Podríamos hacer un capítulo especial también hablando de cómo cultivar la resiliencia. Pero aquí hay una pista que nos da Cyrulnik. Una de ellas es: búscate un aliado que te ayude a lograr tu propósito. Búscate un aliado, puede ser un maestro, puede ser un profesor, puede ser un director técnico de un club, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe que te aliente, que te siga diciendo: tú estás para más, quiero que progreses. Puede ser un líder que te acompañe, pero siempre tiene que ser Dios. Si no tienes un terapeuta, como en el caso de Juana, que pudo trabajar conmigo, que yo ayudé a que ella desarrollara esta capacidad que la tenía adentro bloqueada para poder mirar hacia el futuro, tú lo puedes hacer buscándote a alguien que te dé palabras de aliento. Pero en primer lugar, busca a Dios, porque Dios siempre te va a estar diciendo: yo te miro. Estos hermanos a Juana no la miraban, pero hay alguien que siempre te está mirando. Hay alguien que siempre tiene la mirada puesta sobre ti, y ese es Dios. Yesté lo sabía, Juana lo aprendió. Tú también puedes hacerlo. Que Dios te bendiga ricamente.